Bien, en el siguiente fragmento, digamos, de la exposición de las reglas gráficas, hablaremos de la forma. Esta primera imagen es bastante representativa y quizás resume un poquito, o sea, el contenido más importante o parte del contenido más importante que tiene más trascendencia en la aplicación de la forma y a la hora de escoger las formas, tanto para las aplicaciones TIC, que es lo que nos interesa a nosotros, como para cualquier otro tipo de representación gráfica. Bien, en la imagen vemos, empezando por aquí, por la izquierda y arriba, vemos pues varias figuritas representadas de forma diferente. O sea, hay una, la tercera de las cuatro, resulta que solo está dibujado su contorno, mientras que de las otras hay pues un sombreado, un volumen, hay más información, ¿no? La forma de la cual el dibujito que corresponde a la que está únicamente dibujada con el contorno, pues parece inacabada, parece incompleta y parece, pues bueno, de poco realismo, ¿no? Poco nivel de realismo. En todo caso parece como una equivocación o parece insuficiente, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, en esta siguiente imagen, o sea, la que está a la derecha de la anterior, ¿no? En la primera fila y en medio, pues veremos que las otras imágenes ahora están representadas igual. Si nosotros la primera imagen que hubiéramos visto es esta, hubiéramos identificado que no hay ningún error, o sea que está todo bien y que además son imágenes bastante buenas, representadas con el contorno, con bastante información relativa al contorno, etcétera. O sea, no echamos en falta, no identificamos nada que sea insuficiente, ¿no? Si vemos la tercera imagen, la que está ya a la derecha del todo en la línea superior, pues entonces ahí sí que volvemos a ver que la tercera imagen, pues bueno, de ella solo ha quedado el contorno exterior, sin ningún contorno interior. En este caso, pues hasta no sabemos a qué se refiere, o sea, no sabemos esta tercera imagen qué es, ¿no? Si solo viéramos esta imagen, no hubiéramos visto las anteriores, no identificaríamos a qué se refiere con esto. Sin embargo, cuando vemos la primera en la fila inferior, esta segunda imagen aparece bien identificada con respecto a la tercera, a la que tiene a la derecha, porque parecen contornos de botellas, ¿no? Pero poco definida con respecto a la copa que tiene a la izquierda. La copa aparece mucho más definida que las dos botellas y por tanto sigue pareciendo que falta algo, ¿no? Ahora ya en la imagen de en medio vemos las tres copas más o menos representadas igual, con sus contornos y sus líneas, ¿vale? Sin sombras y sin solo hacer referencia al contorno exterior, y por tanto se ven correctas, no parece que falte nada, ¿no? Y por último vemos las copas a la derecha, pues unas muy con sombreado y muy explícitas desde el punto de vista de la luz, de la forma, y la copa de la izquierda, pues bueno, que sigue manteniéndose con el contorno y las líneas, ¿no? Entonces vuelve a aparecer, pues bueno, que esta copa no está bien representada o le falta información. Bien, con esta secuencia de imágenes lo que se intenta explicar es que la forma, o sea, la definición de la forma es relativa. O sea, las formas quedarán definidas, correctamente definidas, dependiendo del contexto en el que se define. Nosotros, para hacer una interfaz, no tenemos que representar las formas con un nivel de detalle muy grande, o sea, muy detalladas y siendo, digamos, muy escrupulosos con ellas. Lo podemos hacer si queremos, ¿vale? Pero no es necesario. Para que sean identificadas y para que se puedan utilizar y sean eficientes en ese contexto, no es necesario hacer eso, ¿vale? Sin embargo, y como consecuencia de este conjunto de imágenes o el mensaje que lleva, ¿no?, que transporta este conjunto de imágenes es, sin embargo, sí que han de ser homogéneas todas las formas que nosotros coloquemos en la misma interfaz, en la misma imagen o en el mismo escenario, porque si no, habrán algunas que no se identificarán, no se entenderán, o lo que es peor, se entenderán equivocadamente.
Bien, la forma en general es difícil. El dibujo de formas, sobre todo de contornos, ¿no? El proporcionarlos, el colocarlos, digamos, o sea, es técnicamente difícil. O sea, pero no tanto desde el punto de vista de la técnica manual, sino desde el punto de vista de la técnica de la observación. O sea, no es ya del Renacimiento y sobre todo posiblemente de los primeros que lo denunciaron de una manera clara, dejaron testimonio de ellos, fue Leonardo, como no, pero la representación gráfica es básicamente la habilidad que existe vinculada a la representación básica es la de la observación, no es una habilidad manual. Y después todo lo que es la expresión artística o el componente artístico, esa representación es intelectual. Por tanto, generalmente se suele decir, o sea, está bastante extendido, ¿no?, que la habilidad que ha de tener, pues, un artista es sobre todo manual y que su, su capacidad o su valor, ¿no?, como artista dependerá de esta habilidad manual. Eso es falso. Este dibujito que tenemos en pantalla representa un instrumento de Durero, lo utilizaba Durero, un magnífico pintor, con una grandísima capacidad. Es un instrumento que utilizaba para dibujar, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? Pues bueno, en medio, entre el modelo y el dibujante, existía una tablilla reticulada, transparente, donde había, pues, unos hilos, ¿no?, que reticulaban una ventana, de manera, pues, que estaba dividida en cuadraditos esta ventana. A través de esta ventana veía el modelo y entonces podía asociar en qué parte o en qué cuadradito se veía, pues, una parte concreta del cuerpo del modelo, ¿no? Pues, por ejemplo, el hombro derecho. El hombro derecho, pues, queda en el cuadrado, pues, de la segunda fila, el cuarto cuadrado en la segunda fila, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizaba, una vez identificado en qué cuadrado quedaba, lo podía pintar, que es lo que se ve también aquí en la imagen, que está dibujando sobre un papel reticulado, ¿no? Se iba transportando de la retícula de la observación a la retícula del papel, ¿no? Lo que podía observar en la retícula de la... Bien, ¿por qué utilizar un instrumento de este tipo? Pues bueno, porque las formas engañan. O sea, aquello que nosotros vemos, lo que estamos visualizando generalmente es algo que se nos mezcla con muchos factores que no dependen únicamente de la vista. Ahí, digamos, hay muchos estudios de la corriente, ¿no?, de la teoría del estructuralismo que van en esa dirección. O sea, nosotros hay momentos en los que vemos más lo que sabemos que lo que vemos. O sea que, a pesar de estar viendo una cosa, que digamos que esa imagen esté impregnada, ¿no?, o impresa en nuestra retina y esa información haya llegado a nuestro cerebro, es posible que estemos viendo, completando esa información equivocadamente, debido a nuestra experiencia previa o a nuestro conocimiento o hipotético conocimiento de lo que estamos viendo. Esto ocurre con formas, sobre todo con formas como la que hay en el dibujo, que es una posición, o sea, esta señora está colocada en una posición que se llama descorto al observador. Descorto, o sea, no está frontal. El cuerpo humano frontal somos capaces de identificarlo en tamaño, en forma, más o menos bien, aunque no tengamos, digamos, no hayamos trabajado en temas gráficos, somos capaces de reconocerlo, ¿no? Y forma parte de nuestro conocimiento visual de las formas. Cuando el cuerpo se coloca en esta posición de escorto, al cual no estamos tan habituados, de hecho estamos muy poco habituados a observar cuerpos humanos en esa posición, entonces lo que ocurre es que aquello que vemos lo completamos con lo que conocemos, y por tanto hay tendencia a deformar muchísimo ese escorto, a presentar las proporciones mucho más grandes de lo que son en realidad. O sea, de hecho se hace como una mezcla entre lo que nosotros conocemos, que es la visión frontal, y lo que estamos viendo, que es la visión de escorzo. Entonces, al ser tan difícil,
Muchas veces, a pesar de que haya una gran habilidad de la observación, o sea, que el artista sea muy hábil, ¿no? A pesar de eso, pues hace falta algún instrumento, pues, para intentar evitar esos errores, ¿no?, provocados por el conocimiento de las formas, ¿no?, con independencia de cómo se están observando. Una manera de llegar a las formas muy frecuente y muy aconsejable, incluso en el diseño de las aplicaciones y de las interfaces, es por aproximación. O sea, se empiezan aquí, pues bueno, hay tres imágenes en las cuales se está dibujando un contorno, ¿no? Se pretende dibujar un contorno humano. Entonces, pues empieza con un dibujo muy simple, a base de líneas, ¿no?, que lo que hace, pues, es reservar una zona, digamos, del espacio donde va a estar ese dibujo, eso que tú pretendes conseguir, ¿no? Entonces empiezas procesando muy poca información, observas muy poco, observas a grandes rasgos, ¿no?, y a medida que ya te acostumbras a esto, pues vas observando cada vez más detalle, más concreto y más localizado en una parte, ¿no? Entonces, pues bueno, un segundo nivel sería la figura de en medio, en donde se ha aumentado el detalle, y la figura de la derecha sería un último nivel, ¿no? Por en medio igual hay 25 niveles de aproximación o 50, en el que ya hay mucho más detalle. O sea, esa aproximación al detalle de manera gradual es una técnica generalizada en el dibujo. Hay muy pocos, digamos, dibujantes o artistas que han conseguido, que consiguen, digamos, crear la última imagen desde el principio. Casi todos se tienen que aproximar progresivamente, ¿no? Entonces, otra manera de aproximarse o de simplificar formas, ¿no?, de aproximarse a formas complejas, a partir de formas más simples, pues es esta, o sea, a partir de círculos, o sea, con círculos, sobre todo con lo que son círculos, que en este caso serían esferas, podemos llegar a definir con una cierta facilidad, o más fácilmente posiblemente, formas de tipo orgánico, ¿no?, formas que son muy alabeadas, o sea, superficies curvas, poco definidas, poco concretas, ¿no? Entonces, este tipo de superficies se pueden plantear como un envolvente o como una piel por encima de unas esferas que tú colocas estratégicamente, ¿no?, y que te permiten, pues, ir definiendo las proporciones, el tamaño de cada uno de los elementos de esa forma. En este sistema de bolas o de esferas se utiliza por algunos programas de CAD para definir superficies complejas, ¿no?, y sobre todo de tipo orgánico, ¿no? La corriente, o sea, hay corrientes o estrategias, digamos, en la construcción de los sólidos y para definirlos, que son diferentes. Unas son, pues, por ejemplo, los cubos. O sea, se suelen utilizar divisiones de cubo para identificar las formas y las fronteras entre las formas y los volúmenes, y también otra de las técnicas eran las metaballs, ¿no?, que es esta a la que se hace referencia. El nivel de detalle formal, o sea, cómo trabajamos una forma, ¿no?, que es a lo que hace referencia esta imagen, o sea, cómo la trabajamos, cómo hacemos para trabajar una forma. Vemos aquí una cenefa de formas, ¿no?, de formas pequeñitas, que son como una estrella, ¿no?, empieza con un rombo y acaba casi con la forma de una estrella, y a la derecha vemos dos triángulos, uno más alto y uno más bajo, ¿no? Entonces, la parte de abajo vemos la visión por píxeles, ¿no? O sea, cuando trabajamos con un programa gráfico, tenemos una capacidad de aproximarnos a la imagen y a la representación, digamos, de esa imagen muy elevada, y entonces podemos acercarnos de manera que cada uno de los puntos que componen esa forma lo podemos ver muy grande, como un cuadrado claramente diferenciado de los demás, ¿no?, que es la visión esta que tenemos aquí. Pues bien, para pintar la cenefa sí que es necesario aproximarse al nivel del píxel. ¿Por qué? Porque la definición de estas formas que tenemos aquí arriba es muy sutil. O sea, basta con que le quitemos un puntito negro de un sitio y se lo pongamos en otro, a esa línea inclinada, para que la forma cambie, ¿no?, y cambie sustancialmente.
Son formas sutiles, suaves, pero nada, un único punto de color puede hacerla variar, ¿no? Por tanto, aquí es necesario, para crear las cenefas, es necesario aproximarse mucho y operar a nivel del punto de color, ¿no? Sin embargo, el nivel del punto de color no nos ayuda nada con los dos triángulos. Cuando nosotros vemos esa definición de puntos, no sabemos esa esquina de ahí abajo a cuál de los dos triángulos se refiere. No sabemos si es al alto o al bajo, ¿vale? Por tanto, cuánto nos aproximamos o cuánto nos alejamos del dibujo para definirlo dependerá del tipo de dibujo que se quiere hacer. O sea, no hay, digamos, una posición adecuada o única para cualquier gráfico, ¿no? Y es muy necesario, pues, identificarla, ¿no? La imagen que tenemos en pantalla hace referencia a una de las reglas de la Gestalt. Es una de las reglas, yo pienso que es la regla más importante de todas y la que te da más juego y la que te ayuda más a definir o a identificar errores o a definir de una manera correcta una interfaz, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no separadas por la mitad exactamente, pero sí que tenemos una imagen a la izquierda y una imagen a la derecha, ¿no? La imagen de la derecha tiene dos formas y la imagen de la izquierda una sola, ¿no? O una dentro de otra. Bien, en la imagen de la izquierda nosotros podemos identificar que el objeto es una cuchilla de estas de afeitar antiguas, de esas grandes, ¿no? Que ya rara vez se ven, ¿no? Porque ahora son alargaditas y estrechas, ¿no? Entonces, una cuchilla Gillette, marca Gillette estándar de hace unos años, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la imagen de la derecha, esa cuchilla ha desaparecido y ahora pues parece que se está refiriendo más el dibujo a una bandeja, posiblemente de estas antiguas, ¿no? De hace un par de siglos, metálica, y a un candelabro, ¿no? Es como si volvemos a la imagen de la izquierda, podríamos ver la bandeja y el candelabro encima de la bandeja, ¿no? Entonces, claro, la regla, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros vamos a identificar la solución del gráfico, o sea, le vamos a dar su significado o lo vamos a interpretar de la manera más simple posible. Por tanto, cuando nosotros solo vemos la parte de la izquierda del gráfico, o sea, no vemos las dos formas separadas, nosotros identificamos eso como una Gillette porque es más sencillo. O sea, no se te ocurriría pensar que es un candelabro encima de una bandeja, porque es mucho más complejo, ¿no? Entonces, esta regla de la simplicidad es una regla que permanentemente nos la vamos a ir encontrando junto con otras, ¿no? Y digamos, hace evidente una cosa que es bastante natural, bastante obvia, que es bueno, que de las posibles interpretaciones que podamos obtener de alguna cosa siempre vamos a escoger aquella que parece más sencilla, ¿no? Bien, esta transparencia hace referencia a otra de las reglas de la Gestalt, ¿no? De la percepción visual, pero es una regla que es, desde mi punto de vista, así como la regla de la simplicidad, que es una regla muy potente y poderosa, o sea, útil, ¿no? Eres capaz de utilizarla, ¿no? Y de identificar fácilmente errores debido a ese motivo, ¿no? Esta otra es más sutil, ¿no? Sin embargo, es suficientemente interesante porque parece que sí que es activa, ¿no? O sea, que puede haber un cierto componente, de este instrumento en la definición de las imágenes, ¿no? ¿A qué hace referencia? Hace referencia al esqueleto, ¿no? O sea, toda imagen tiene un esqueleto. O sea, la imagen no es solo su contorno, como puede ocurrir con este cuadrado de aquí, el contorno, sino que es su contorno y su esqueleto, ¿vale? Entonces, ¿por qué un rombo, como el que tenemos aquí, que es el cuadrado girado, no se ve como un cuadrado girado, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta, ¿por qué un rombo? La forma que hay, o sea, el rombo es exactamente idéntico al cuadrado, o sea, es la misma figura girada a 45 grados, ¿no? Por tanto, ¿por qué se percibe una forma diferente en el rombo del cuadrado que tenemos a la izquierda, ¿no? Cuando son la misma forma, ¿no? Entonces, bueno,
esta regla de la Gestalt lo que dice es que, bueno, que no solo influye la forma más simple que puedes ver, sino que además contiene una estructura, un esqueleto que también ha de ser el más simple posible, ¿no? Entonces, en el rombo le cabe un esqueleto vertical y horizontal, como está aquí representado por estas líneas naranjas, y por tanto ese esqueleto es el que define la forma. O sea, se ve una forma diferente porque contiene un esqueleto muy estable que es basado en horizontales y verticales. Y el cuadrado también, su esqueleto es la vertical y la horizontal y no las líneas inclinadas, como se podría ver en estos 4 puntos de aquí, ¿no? En los 4 puntos que tenemos más abajo, ¿no? Entonces, de las diferentes posibilidades vamos a escoger aquella que es más estable, y más estable y más simple, y la más simple en principio es una vertical y una horizontal. Entonces lo mismo ocurre con los 4 puntos. Los 4 puntos encierran una forma latente, no definida, ¿no? Que es la forma del cuadrado, y por tanto también tiene una estructura basada en una vertical y una horizontal, ¿no? De las estructuras de 4 puntos siempre vamos a escoger la más simple. O sea, los 4 puntos que tenemos abajo, las 4 versiones de los 4 puntos, pues tenemos una que es vertical y horizontal, es una cruz. La siguiente es un cuadrado, la otra es un aspa, ¿no? Una X, y la otra es una Z. Claro, la más simple de todas, no hace falta ni entretenerse mucho observando las imágenes, la más simple es la vertical y la horizontal, ¿no? Por el contrario, en las formas que vemos en la parte de abajo y a la derecha, por el contrario, estas formas tienen muchísimas, digamos, su estructura es muy irregular, ¿no? Y además tiene tensiones, o sea, tiran hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Esas líneas del esqueleto son dinámicas, o sea, tienden a desplazarse o a crecer o a moverse, ¿no? Entonces, todo eso juega, digamos, a favor del intento de dominar esas formas. Por ejemplo, la primera que vemos, que es esta que tenemos aquí, que es muy irregular, ¿no? Con flechas hacia adentro y hacia afuera, muy diferentes unas de otras y en direcciones y sentidos distintos. Esa forma es una forma blanda y deforme, fácil de deformar, ¿no? O sea, esa contraposición de tensiones o de esqueleto tan desestructurado, pues favorece el que se perciba esa forma como blanda. Un esqueleto basado en los diámetros de un círculo, ¿no? O sea, o de algo muy parecido a un círculo, da mucha cohesión y mucha fuerza. Los círculos se suelen identificar como duros y fuertes, ¿eh? O sea, hacer que un círculo se perciba duro es fácil, ¿eh? Casi no hay que hacer ningún esfuerzo. O sea, hay que hacer más esfuerzo para dar más información para que se perciba como blando, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también se debería, pues, a esa estructura, ese esqueleto que tiene tan homogéneo y tan internamente, ¿no? Bueno, si tenemos, pues, la imagen de abajo a la izquierda, pues si tenemos una línea del esqueleto que es desproporcionada, muy grande con respecto a otra, que además genera tensión en una dirección, pues entonces tendremos una forma que tiene tendencia a moverse, ¿no? O sea, explica más allá de la forma, explica su movimiento, ¿no? Se desplaza, intenta subir, podría ser pues como una hoja, o que se la lleva el viento hacia arriba, o que cae lentamente, etcétera, ¿no? Y así, o sea, estas estructuras internas que no las dibujas generalmente, o sea, no forman parte del gráfico, pero que están ahí presentes de una manera latente, ¿no? Teóricamente forman una parte activa en la interpretación o en la definición del gráfico, sobre todo en la interpretación, ¿no? Algunos de los errores, posiblemente formales, que nos vayamos a encontrar pueden estar derivados de digamos, de una mala planificación de esta estructura interna del gráfico.